Del profeta Isaías en el capítulo 40, versículos 1 al 11. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, grítenle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita. En el desierto prepárenle un camino al Señor. Allanen la estepa, una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos juntos. Ha hablado la boca del Señor. Dice una voz, grita. Respondo, ¿qué debo gritar? Toda carne es hierba, y toda su belleza como la flor campestre. Se agosta la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Sí, la hierba es el pueblo, se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las montañas de Judá, aquí está tu Dios. Miren, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda. Miren, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo las ovejas que crían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Adviento nos prepara para la venida del Señor, y su don es la consolación, como acabamos de escuchar por boca de Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. ¿Cómo entiende la consolación la Biblia? En la experiencia bíblica, la consolación es mucho más fuerte y radical que la que acostumbramos ofrecernos entre nosotros. Por más que uno quiera, por ejemplo, ante la desgracia que vive un amigo o ante un funeral, uno lo más que puede hacer es darle un poquito de alivio con la escucha, con la presencia amiga, con una expresión de solidaridad. Pero el amigo o los dolientes siguen ahí con el problema. Para la Sagrada Escritura, por el contrario, consolar es dar una solución de fondo. No es un atenuar el dolor, sino superarlo sanando las causas. No es un quedarse en la periferia, de lado, de los problemas. Él sufre, pero bueno, yo no, pero lo acompaño. No, no es quedarse en la periferia de los problemas, incluso con, hasta nosotros, hasta con tranquilizantes pasajeros, que después es peor. No, es una restauración. Es el comienzo de una nueva etapa positiva en la vida. La consolación que ofrece el Señor es entonces el vuelco que vive una persona y una comunidad, pasando de una triste condición a otra de plena realización gracias a la superación del factor que la originó. Y es lo que vemos que ocurre en la gran profecía de la consolación proclamada por Isaías que acabamos de escuchar. Consuelen, consuelen, dice el Señor. Y enseguida anuncia cambios maravillosos que están a punto de acontecer. Según esto, ¿cuál es la espiritualidad de la consolación que nos invita a vivir el profeta en el adviento del Mesías? Siguiendo el hilo del texto, podemos hoy concentrarnos en algunas pautas que pienso podrían ser útiles para nuestro ejercicio espiritual. Detengámonos en la primera lectura. Isaías capítulo 40, versículos 1 al 11. Consolar trayendo al pueblo exiliado de vuelta a casa. A ver, démosle resonancia a esta profecía de Isaías.
En el ejercicio de la consolación, según Isaías 41 al 11, podemos identificar cuatro pasos. Atención. Primero el punto de partida, luego el camino de regreso a casa, el camino de retorno que se prepara. Tercero, una meditación sapiencial y finalmente la proclamación de la llegada a Sión. Vamos a ver, primer paso. El Señor interpela hasta el fondo, hasta el corazón. Háblenle al corazón de Jerusalén. Lo primero es recuperar los ánimos. Y para explicar esto, el profeta presenta a Jerusalén como una bella dama que es conquistada por la palabra penetrante y amorosa del amante. Y de esta manera Dios quiere reconquistar el amor de su pueblo que le ha sido infiel. La buena noticia que el mensajero coloca en el corazón de Jerusalén es que se acabarán los motivos de su tristeza. O sea, el fin de su aislamiento en la experiencia histórica de un destierro, de un exilio en Babilonia. En la historia de Israel, el destierro había venido como un castigo por su pecado. La consolación comienza con el don del perdón. Ya ha satisfecho por su culpa, dice el profeta. Y como es probable que en la situación de castigo se haya llegado a sufrir un poco más de la cuenta, el profeta anuncia que todo este sufrimiento recibirá su recompensa. Paso número 2. Atención, este es bonito, el camino. Se prepara el camino de regreso a casa. En el desierto preparen el camino del Señor. Además de la preparación interna, paso número 1, la buena disposición del corazón, se emprende la preparación externa, el camino de regreso a la tierra pasando por el desierto. El consuelo no se vive de un momento para otro, requiere de procesos, con sus respectivas etapas. Así como ocurrió con el camino de Israel en el desierto, en el Éxodo. Y entonces se dice que todo valle sea elevado, que todo monte y cerro rebajado, vuélvase lo escabroso llano y las breñas planicie. En este espacio geográfico y espiritual del desierto, se realizan grandes transformaciones. La gloria del Señor, la Shekinah, que desde antaño habitaba al pueblo, relucirá como nunca y sus rayos sorprenderán a toda la humanidad. Dice el profeta, se revelará la gloria de Yahvé y toda criatura a una la verá. Paso número 3. Tenemos una pausa de reflexión para tomar conciencia de sí mismo frente a la grandeza de Dios, para que entendamos que esto es una obra de Dios, es pura gracia. El pregón de la consolación tiene como contenido, atención, la fuerza de la palabra de Dios, la cual es como un fuerte aliento, ruach, espíritu creador, que si bien genera una nueva creación, por otra parte no sabemos si podremos resistirlo. Es como le sucede a la débil hierba mañanera en las estepas de Israel. Apenas pasa el viento cálido del desierto, se quema. Por eso el profeta se permite un pequeño diálogo, quizás un monólogo, en el que interioriza en esta realidad. Frente a la grandeza y a la eternidad de Dios, ¿quién soy yo? Paso número 4. La llegada. La llegada, el anuncio de la llegada. La venida del Señor en persona realiza la salvación esperada. Son los versículos 9 al 11, la etapa número 4. Aquí está su Dios. El profeta que ha hablado amorosamente al corazón del pueblo, paso número 1, y que hemos podido ver en los versículos 1 al 2, el profeta que ha preparado el camino en el desierto, allá en el camino del Señor, son los versículos 3 al 5, el profeta que se ha permitido una pausa de reflexión, versículos 6 al 8, para contrastar nuestra vulnerabilidad con el poder de la gloria de Dios. Finalmente, finalmente, anuncia la llegada. Y atención con esta llegada, versículos 9 al 11. Aquí está su Dios. Cuando llega, sube a la montaña más alta de la región de Judá, para que lo escuchen en todos los rincones. Súbete a un alto monte,
alegre mensajero para Sión. Hermoso. El alegre mensajero grita a los cuatro vientos la inminencia de la llegada de Dios y su salvación con estas tres proclamas que van desvelando progresivamente el escenario en el momento en el que aparece Dios. Uno, primera proclama, miren a su Dios. Dos, miren su brazo robusto, o sea, su poder. Tres, miren su séquito en la marcha de la victoria. Él arrastra a los vencidos y carga el botín de guerra. Este Dios que se presenta como poderoso Salvador tiene el corazón, la ternura y la delicadeza de un pastor. Lo que más se desea en la vida es alguien que lo reciba uno y que lo entienda. Y es un pastor que pastorea su rebaño. Dice tres cualidades de este pastor. Recoge en brazo a los corderitos, los lleva cargados en su pecho, los lleva en su seno e inclusive trata con cuidado a las ovejitas recién paridas, que están más delicaditas. Reparemos en cada verbo de este pastor: recoger, llevar, cuidar. Y con este regreso a casa, con esta acogida de buen pastor, se completa la profecía de la consolación y llegamos al Evangelio, donde vemos quién es este pastor anunciado. La profecía de la consolación hoy aparece en correlación con el Evangelio de Mateo en el capítulo 18, versículos 12 al 14. Se trata de la parábola del pastor que busca en medio de las montañas la oveja extraviada. Es el anuncio del Mesías, que viene precisamente a realizar la profecía de la consolación. Una parábola que termina con la frase: no es voluntad de su Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos sus pequeños, los de Dios. Esta parábola es bien conocida, pero no la confundamos con la que conocemos en el paralelo en el Evangelio de Lucas. Allí se trata de la oveja perdida, que en griego se dice apolimí, perdida, destruida. En Mateo, el texto de hoy es la de la oveja extraviada, que el verbo es diferente, planao, extraviada. No es lo mismo perdida que extraviada. Y escuchamos entonces, en esta versión de Mateo, la parábola de la oveja extraviada, donde una ovejita se ha ido del rebaño, como uno que abandona la comunidad. Ese es el tema. Y de repente se encuentra en medio de una situación de aislamiento, de abandono, de exposición. Una situación realmente peligrosa porque no cuenta con la protección que le ofrece la vigilancia del pastor. Jesús piensa en la comunidad como un rebaño donde cada uno es una oveja. Y piensa también en el pastor. Esto es importante. La comparación eh, se fija en la premura del pastor que sale en búsqueda. Lo paradójico es que pareciera que este pastor prefiere una a las otras 99 ovejas. Pero no se trata de eso. Él lleva en el corazón esa oveja como también a las otras 99. Y no solo esto, muestra también más cuidado y afecto por la extraviada que está en un estado de necesidad, de orfandad, de pobreza, hasta de miseria. Esta es la razón por la cual él deja las 99 para dedicar cierto tiempo a la búsqueda de esta oveja que se ha extraviado. En la comunidad siempre, por una razón o por otra, alguno se le van los piecitos, alguno se desvía del camino o deserta de la comunidad. Me voy, o no vuelve, silenciosamente no vuelve. Y no siempre por responsabilidad propia, ¿eh? Sucede también por debilidad o por malos ejemplos o porque no consigue seguir el ritmo de la comunidad. La tarea del pastor es dedicarle más tiempo a esos miembros de la comunidad más expuestos, los que se han ido y los que están ahora expuestos a malas situaciones. En pocas palabras, a los más necesitados. Este es el verdadero pastor que sabe de consolación, que no se queda de brazos cruzados, sino que con solicitud
premurosa hace todo lo posible por atender a esta ovejita que está en condiciones de sufrimiento o de aislamiento. Que nadie se sienta huérfano, que todos tengan un pastor que los acompañe, que los cuide, que los reciba, que los abrace, que los inserte en la familia. Y Jesús anota, si este pastor logra encontrarla, imagínense, de verdad que hará una gran fiesta, más fastuosa que la que haría por las demás, porque el esfuerzo valió la pena y porque ha recompuesto su grey, pero sobre todo porque ha salvado de la muerte y de la muerte eterna a alguno. Este es el corazón del verdadero pastor de la iglesia. No es el que se acomoda con el puñadito de fieles que siempre están ahí, sino que se preocupa por los que no vinieron, por los que no están, y gasta tiempo y creatividad para ir al encuentro de los alejados. Y los busca en sitios que pueden ser hasta escandalosos. Es lo que hace Jesús. Jesús se va donde menos se le ocurriría a un fariseo, a un maestro de la ley. Y Jesús no tuvo miedo de las críticas por haber ido a buscar a las ovejas allá en antros, en lugares peligrosos y de mala fama. Y Jesús concluye, esta es la voluntad del Padre Celestial, que no se pierda ni una sola de las ovejas, de los pequeñitos del Padre. Este es el corazón de Jesús. Este es el corazón del verdadero pastor cristiano. Este es el corazón de cada uno de nosotros, ovejas al lado de las ovejas, capaces de tener una mirada con simpatía y afecto con aquel que por cualquier razón se ha ido o se ha desviado. Esta es la relación, la realización plena de la profecía de la consolación tan hermosa que escuchamos en este tiempo del Adviento en Isaías y que realiza Jesús. Concluyamos. Siguiendo la línea delineada por Isaías en Isaías 40 y acogiendo el llamado de Jesús en la parábola de Mateo, también nosotros somos invitados a participar en la búsqueda de la oveja, a ser consoladores de todo el que sufre, de todo el que está expuesto, de todo el que cae en la miseria física, moral, espiritual, y animar alegremente el regreso a casa, preparándole los caminos al Señor. Sugiero leer muy despacio esta profecía del Adviento. Leámosla hoy muy despacio, para luego reflexionar y orar, haciéndonos algunas preguntas. ¿Qué se entiende por consolación en la Biblia? ¿Cómo vivió el pueblo de Israel esta consolación cuando fue traído de vuelta del regreso de Babilonia? En este Adviento, ¿en qué necesitamos tú y yo ser consolados? ¿Qué cualidades se anuncian de Dios en esta profecía? Ese es el rostro de Dios que yo quiero experimentar, sentir en mi vida. ¿Cuáles son los pasos que Dios da para hacer efectiva su consolación? Pero finalmente, ¿qué características tiene el profeta que anuncia la consolación? Alegre mensajero de Sión, el Señor necesita de profetas y de pastores hoy, en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Y por eso, ¿qué tarea me está encargando el Señor a mí, a ti, en este tiempo fuerte del Adviento y de la Navidad que ya se aproxima?